Hermanos, perdón, hermanos, Shabbat Shalom, bienvenidos. Hoy en este Shabbat corresponde la parashá Tetzaveh, que significa literalmente mandarás, y está comprendida entre el libro de Éxodo 27, 20 al 30, 10, y la Haftará o la porción de los profetas. Está en Ezequiel 43, del versículo 10 al 27. Toda esta parashá pues trata de ordenanzas respecto al templo y al sacerdocio, de qué se tenía que disponer y hacer para edificar el lugar donde Dios se manifestaría al pueblo, para enseñar su palabra, para perdonar nuestros pecados y para reconciliar al pueblo consigo mismo. Entonces, vamos a iniciar la lectura esta vez desde la Haftará y después sí vamos a leer de la parashá, ahí mismo en Éxodo 27, pero acompáñenme ahora mismo en Ezequiel 43, 10 para iniciar la lectura allí y veamos qué importancia le da Dios al sitio donde Él se va a manifestar, y no se va a manifestar con otro propósito que no sea el de perdonar, redimir, restablecer la comunión y hacer una alianza. Eso es lo que traduce cuando ustedes dicen Brit, es pacto, y un pacto es una alianza, es un convenio, es un acuerdo por medio del cual dos partes se asocian, ¿verdad? Se entrelazan, y hay cosas que están estipuladas de uno y otro lado, pero como en nuestro caso nunca podíamos ser considerados iguales al Creador, entonces Él ha dispuesto de un mecanismo para purificarnos, para limpiarnos, en el cual había un aspecto temporal, pero dentro de esa temporalidad estaba vislumbrando algo eterno, ¿verdad? Porque definitivamente si íbamos a estar asociados con el Eterno, tendrían que ocurrir cambios en nosotros los mortales, ¿verdad? En los imperfectos que somos nosotros, en los pecadores, en los que no somos como Dios, ¿cierto? Y para eso Él ha dispuesto un lugar, un tiempo, un momento, y también ha dispuesto instrucciones al respecto, ¿verdad? Entonces mire lo que dice Ezequiel 43, 10. Dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Ezequiel 43, 10. ¿Sí lo tienen? Sí. Ok. Dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Entonces dice, muéstrale a los hijos de Israel esta casa, está refiriéndose ya en este tiempo al templo que edificó Salomón, pero en la parashá inicia con el Mishkan, ¿verdad? O el tabernáculo. Ambos fueron considerados casa o lugar donde Dios habitaba. E incluso hay ejemplos donde Dios manifestaba su presencia, que también lo vamos a ver. Esto es casa de Dios, ¿verdad? ¿Qué es casa de Dios? Todo donde Dios decide habitar. Entonces dice, Dios le está diciendo al profeta, muéstrale a la casa de Israel esta casa, que se avergüencen de sus pecados y que midan el diseño de ella. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero en todo su contorno será santísimo. Esta es la ley de la casa. Lo repite varias veces y ustedes han escuchado en las discusiones, en esta casa se hace lo que yo digo, dicen los papás, ¿verdad? No, sí, señor, cuando uno está
adolescente, y no, pero es que yo quiero, no, es que esta es mi casa, si tú quieres hacer como tú quieras, hazlo afuera. Si estamos en presencia de Dios, no podemos creer que podemos hacer lo que nos guste. Pero es que a mí me gusta este tipo de música y entonces vamos a alabar a Dios con lo que a mí me gusta. Esta es la ley de la casa. Se hace como Dios ha revelado, como Dios ha mostrado que son sus gustos, no los nuestros. Pero es que yo tengo una gran idea. Esta es la ley de la casa. O sea, eso no pelea con nadie. La escritura es el fin de toda discusión, dice la palabra misma de Dios. Una cosa es lo que dice fulanito, lo que dice menganito, y es similar a lo que le pregunta el Mesías a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que están íntimamente relacionados conmigo que yo soy? En la revelación, eso te lo reveló mi Padre. ¿Por qué se sabe? Porque está conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces la casa tiene una disposición, tiene unas configuraciones. Estamos hablando del templo, obviamente, pero hay algunas cosas de estas que sí podemos trasladar al lugar de adoración a Dios, ¿cierto? Ahora, veamos allí mismo en Ezequiel 43, vayan al versículo 27. No vamos a leer todo el capítulo de la Haftará, pero sí dice, y acabados estos días, del octavo día en adelante, o sea, había un tiempo en el que se santificaban a los sacerdotes, ellos se apartaban, no podían hacer más nada sino estar ahí esperando hasta este momento. Entonces dice, luego de esos 8 días, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar sus holocaustos y sus ofrendas de paz. Y mire lo que dice Dios. O sea, el propósito de eso era que nosotros fuéramos aceptados de Él, que nos fuera posible relacionarnos con Él. Ese es el asunto principal de la casa de Dios, del templo de Dios. El habilitar, el permitir que hombres como nosotros, pecadores, caídos, todos esos pudiéramos ser purificados por Él para que ya estuviéramos presentables para entrar en su presencia y recibir su gracia. Entonces allí dice, y me serán aceptos. No es una reprobación, no es ven aquí para que te sientas mal, no. Llega un punto antes de entrar en el que tú tienes que saber, yo soy pecador y me avergüenzo de esto cuando me muestran el evangelio, ¿verdad? Porque aquí hay una relación directa entre mostrar y estudiar el mismo templo de Dios y entender lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio su vida por nosotros. Ahí hay una muerte, un sacrificio que está dado como expiación y como sustituto nuestro. Eso nos causa dos cosas, alegría por un lado, pero vergüenza de que por mi culpa fue que le pasó esto al Mesías, ¿verdad? Molido por nuestros pecados, dice la Escritura. Por eso es que nuestros pecados no nos dan gusto. Que peque y se empata, no importa, Dios me perdona. Esa nunca va a ser la actitud de un creyente. Un creyente, como dice la Escritura, se avergüenza de sus pecados. Pero después de esa vergüenza viene buscando perdón, arrepentimiento y aceptación de Dios, y la Escritura dice que los encuentra. Y luego de que los encuentra, empieza la transformación y la purificación y un camino de no retorno hacia los brazos del Señor que lo salvó, que lo limpió y que lo purificó. Entonces, la ley de la casa es esa. Cuando nos enseñan las configuraciones del templo y todo lo que nos están diciendo es, todos los seres humanos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, es el mismo evangelio. Por eso es necesario que un cordero perfecto, sin mancha, sin mácula, sin arruga, cuya sangre es más pura que todo el oro refinado, esa sangre es necesario ser derramada para que nosotros seamos redimidos y limpiados para que fuésemos aceptos. Esa es la ley de la casa. Y eso significa que todos somos pecadores, que no hay ninguno que diga, no, yo no necesito de eso, Señor, yo voy con mis méritos. Camino a la destrucción es esa frase. Y en el mismo Talmud los ancianos rabinos de Israel escribieron esto para que vean que sí tenían esa concepción, ese entendimiento. Dice, el Talmud dice que aquel que se adentra en las leyes de los sacrificios
se considera como si hubiera ofrecido un sacrificio. Mire esto. Mediante el estudio de las leyes y sus significados, logramos la expiación y la cercanía a Dios que un sacrificio logra. Ahora, esto es verdad y no es verdad dependiendo de cómo se entienda. Si se entiende dentro de la concepción de que el Mesías ya obró ese sacrificio literal y está vigente porque fue perfecto, allí sí, porque usted estudiando la Escritura, el mismo Mesías dice que la palabra, la Torá, Moisés que la escribió cuando fue llamado por Dios, habló del Mesías, y eso está confirmando ese tipo de pensamiento. Pero si usted rechaza el Mesías y pretende que solo estudiando la Escritura, desconectándola naturalmente del Mesías, que fue el que la produjo, obviamente que allí no le va a producir ni redención ni nada, sino condenación, porque está pisoteando la sangre que es necesario que fuese derramada hace más de 2000 años, que fue la del Mesías. Entonces, eso es lo que está diciendo allí. Y ahora vamos a ver los conceptos de casa de Dios, ¿verdad? Nada más vamos a ver unos cuantos, porque hay muchos, pero vean Génesis 28, 16 al 17, ya en unas parashas anteriores, vimos como un lugar con una piedra donde recostó su cabeza el patriarca y tuvo un sueño y vio la escalera. Esto es casa de Dios y no lo sabía y tuvo temor. Dice así, Génesis 28, 16 al 17, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Ahí, ¿por qué tiene temor? Muchos aspectos se pueden tomar aquí, pero el primero es la convicción de que te estás acercando al Creador, ser perfecto, infalible, realmente el único que no peca. E inmediatamente se hacen muy evidentes nuestros pecados, ¿verdad? Los que leyeron el libro de Job lo saben. Los amigos de Job pensaban que de pronto, ¿no será que algo malo hiciste y por eso es que Dios te está castigando? ¿Se acuerdan cuando Satanás lo pidió para probarlo? Le vinieron todas las desgracias juntas, menos guarda su vida. Él es fiel a mí, Dios lo estaba defendiendo a él. Y Satanás estaba ahí, entonces llegaron los amigos a consolarlo, pero dime la verdad, algo tuviste que hacer mal para que te pasara tanto mal. Él era inocente de esas cosas, pero después llegó a renegar tanto y llegó Dios a enfrentarse con él. Y bueno, amárrate los pantalones y yo te voy a preguntar, hombre, Señor, si tú escudriñas, yo sé que soy pecador, o sea, algo vas a encontrar. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos de llegar al lugar donde Dios se manifiesta. Primero llegamos a entrar con reverencia. Entramos también con voy hacia la casa del Dios santo, 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 el que se ha revelado a todos estos profetas, a todos estos apóstoles, el que ha hecho los cielos y la tierra, y el que me hizo a mí, me conoce desde el pie hasta la última punta del cabello. Entonces voy agradecido de que Él ha liberado mi vida de todos estos pecados. Eso es el sentimiento que se manifiesta cuando están en presencia de Dios y de su casa, que tiene sus reglas, ¿verdad? Ahora vamos a mirar Juan 2:19, porque casa y templo es intercambiable. Es fácilmente demostrado, ahorita en otro versículo más adelante lo veremos, pero están refiriéndose cuando él le hizo la casa a Dios, Salomón, ¿se acuerdan? Que no fue su padre, que había derramado mucha sangre. Entonces aquí llega un momento en el que el Mesías les habla a unos de sus detractores. Vamos a leer Juan 2 del 19 al 21. Y entonces dice que el Mesías les responde y les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los de Judea dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí dice que, pero él hablaba del templo de su cuerpo. En el Mesías habitaba corporalmente, dice la Escritura,
no un pedacito, no la mitad, toda la plenitud de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Dios manifestado como humano, así de simple. Entonces, él dice, si ustedes destruyen este cuerpo, que es como mi casa, la casa de Dios ahora mismo, en 3 días lo levanto, y eso estaba en las profecías, en las escrituras. Se le quitará la vida al Mesías, pero al 3er día se levantará. Entonces, ya tenemos la relación directa también con por qué nos tenemos que avergonzar cuando vamos a la casa de Dios, porque en últimas, la casa de Dios es el cuerpo del Mesías Yeshua. Y la Biblia dice que Él fue perforado, que Él fue traspasado por nuestras culpas. Entonces nuestros pecados fueron los que causaron todo lo horrible que usted ve que se describe en Isaías 53, molido por nuestros pecados. Y ustedes, lo que pasa es que hoy en día ya los molinos no son como antes, pero los que tenemos edad, ¿se acuerdan? Metían la carne, le hacían fuerza y empezaban a dar, y la carne salía toda desmenuzada. Y el profeta está hablando de eso de un ser humano, como si eso se lo hubieran aplicado a una vida, y no cualquier vida, la más preciosa de todas, que dice las escrituras que nunca pecó, en su boca no se halló mal, no maldijo, bendecía a los que lo perseguían, y Él fue molido por nuestros pecados. Entonces ahí está la relación, ¿verdad? Tenemos que venir con reverencia a este lugar, porque este es una reminiscencia de templo y tabernáculo, y el templo y el tabernáculo son una reminiscencia del cuerpo del Mesías, que fue profanado por nuestras culpas, ¿verdad? Y al hacer eso, entonces tenemos memoria también del Evangelio, de que Él con esa muerte y con ese derramamiento de sangre nos ha purificado y nos ha hecho aceptos. Y entonces estar aceptos ahora nos produce no solamente ese temor inicial, porque ya pasamos por esa fase, sino que ahora tenemos gratitud. Como dice el Salmo, entren por sus puertas con gratitud y por sus atrios con alabanzas, ¿verdad? Eso es a lo que venimos acá, a agradecerle todos los días que podamos, no solo los días entre semanas, sino también como comunidad juntos, a darle las gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Eso tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver Miqueas 4:4, donde nos sigue hablando también de esa casa de Dios y cómo va a ser en los últimos días. Porque ahora mismo las personas que no conocen la menosprecian. Miqueas 4:4 en adelante. Los que son incrédulos se burlan, o allá están esos aleluya. Ay, ¿tú para qué vas a la iglesia? Qué aburrido. Pero aquí dicen en Miqueas 4:4 que acontecerá en los postreros tiempos, en los últimos días, que el monte de la casa de Adonai será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él todos los pueblos. No es Miqueas. Perdón, del versículo 1. Gracias, mi hermano. Hombre, sí, leí mal el 1 y el 4, ya necesito las gafas. Disculpen, ya la vejez le llega a todos, a ustedes les llegará también. Bueno, sí, de la vista. Miqueas 4 del 1 en adelante. Gracias, hermano, por la corrección. Entonces dice el versículo 1, lo leo de nuevo. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Adonai será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, o sea, está diciendo que va a ser el lugar más importante en el mundo, y todas las naciones van a tener que ir allí. Venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en azadones y sus lanzas en hoces,
Ninguna nación alzará la espada contra otra nación, ni se preparará más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien les infunda temor. La boca de Adonai de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con D chiquita, con todos nosotros andaremos en el nombre de Adonai nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces mire esto, hay muchas cosas aquí, pero aquí nos está aportando algo más que se hace en la casa de Dios, ¿verdad? Dice que se viene a que Dios mismo nos enseñe sus caminos, ¿verdad? A que nosotros lo imitemos, a que lo sigamos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Mesías. Entonces los caminos de Dios se aprenden. ¿A dónde están descritos los caminos de Dios? En la palabra de Dios. ¿Y dónde se aplican? En todo, no solamente en la casa de Dios, afuera también. Pero entonces hay diferentes leyes para cada ambiente, vamos a decirlo así. Y todas están consignadas en la Escritura o la Torá. Entonces dice, Dios nos enseñará sus caminos, vamos a andar en sus veredas, en lo que Él nos enseñe. Y también dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Eso es otro aspecto importante, nos está diciendo, aquí no somos católicos, ni romanos, ni apostólicos, ni nada de eso. Las Escrituras están diciéndonos claramente de dónde en los postreros días, y antes de los postreros días siempre ha salido de allá también. Porque el origen del Mesías, aunque es eterno, ya sabemos que es Dios, cuando se hizo hombre en medio del pueblo de Israel. Nació en la tribu de Judá, en Betlehem, ¿se acuerdan? En Belén de Judea, como dice. Y de allá salió la ley personificada. Como cuando ustedes han escuchado, siempre me gusta repetirlo porque aquí se usa bastante ese lenguaje y es similar. Ay, tú eres la Biblia. O sea, le dicen a la gente que se las cree mucho, oye, tú sí sabes bastante. Resulta que tú eres la Biblia, realmente solo se aplica al Mesías. Y los que le quieran seguir sus pasos, pues van a ser pequeños seguidores de él, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo de dónde sale la palabra. Como quien dice, el lugar autorizado, aquí es. De este lugar viene, está encajada o enmarcada en este contexto, para que no nos confundamos y vayamos a decir que esto se interpreta como lo interpretaban los griegos o como lo interpretaban los, los vikingos, que ellos creían que hay ahí también un árbol de la vida, pero ese árbol de la vida es bien raro. No, es en el contexto y marco histórico y ¿cómo es que se llama? Y cultural que Dios mismo produjo, porque el pueblo de Israel no se hizo solo. ¿De dónde salió? Ur de los Caldeos, una persona ya cruza el río, Ibrí, el que cruzó el río, entonces se llaman los hebreos, y de Abraham salió Isaac, y de Isaac salió Jacob, y a Jacob Dios le cambia el nombre por Israel, y Dios le permite tener 12 hijos varones, que se configuraron como las 12 tribus de Israel, y Dios les permitió a ellos tener mucha descendencia, y al primogénito, que tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, a Manasés le dijo, bueno, tú eres el primogénito, pero es que el mayor va a servir al menor, el menor va a ser el primogénito y va a tener mucho pueblo también, me los hago y multitud de gentiles. Y salió el pueblo de Israel no por su propia, ya lo hubieran exterminado hace rato, no hubiera salido de Egipto si no fuera por Dios. Entonces el pueblo lo produce Dios, esa cultura la permite Dios, que se desvíen algunas cosas así, pero Dios mismo la corrige a través del Mesías. Cuando le dice, no, es que la tradición oral aquí está mal, la escritura tiene preeminencia. Ustedes dicen, pero yo les digo, ustedes escucharon, más escrito está. Ya, versión aprobada, lugar de difusión aquí, desde Sion saldrá la ley, listo. Y la casa es la iglesia, el mismo templo, al fin y al cabo se empieza a terminar expandiendo el concepto, porque íbamos por el Mishkan o el templo móvil, vamos a decirlo así, el tabernáculo. Después, listo, nos establecimos, entonces yo te voy a hacer casa de Dios, no tu hijo. Salomón construye la casa de Dios, se destruye, la reconstruyen. Para los tiempos del Mesías con Herodes se reconstruyó el templo.
habían cosas malas, ya estaban los saduceos metidos allá y tenían el monopolio de esto y lo otro, habían peleas internas y llega el Mesías y a cada uno pone en su sitio, esto sí, esto no, esto sí, así es, así no es. Esa es la ley de la casa, arregló la casa, porque es que la Biblia dice que el juicio empieza por la casa propia, y acuérdese que el Mesías llegó al templo y dijo, bueno, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Este lugar es para que vengan los invitados. Los gentiles tienen permitido entrar aquí. ¡Pum! Y les tumbó todo el negocio que tenían ahí de trampa. Y después dijo, y si quieren destruyan esta casa y en 3 días la levanto, este templo. Está loco y tal. Hablaba de su propio cuerpo. Entonces vamos en que progresamos de tabernáculo, templo físico, el propio cuerpo del Mesías, que es templo de Dios, pero ese no es el perfecto, porque el Mesías tiene un cuerpo que no es humano, antes de ser humano. Pero luego él muere, resucita y después, conforme a las profecías, derrama su espíritu y nos entrega el mismo espíritu que habitó en él, que lo resucitó a él, pero no a plenitud. Obviamente esa es la gran diferencia. Pero nosotros ahora somos considerados templo también. Amén. Y sacerdotes y reyes, como nos enseñó el hermano Carlos en su parashá pasada. Entonces ahora vamos con que nosotros también somos templos. Pero falta 2 más, que somos nosotros mismos, porque ahora tenemos un cuerpo que se desgasta día a día, pero tenemos de Dios un templo no creado por manos de hombres, que no se destruye, que es eterno, que es el cuerpo de la resurrección. Y si nosotros lo tenemos así, ¿usted qué cree del Mesías? Lo mismo también. Entonces a eso es a lo que nos lleva Apocalipsis, Revelaciones al final, cuando dice, pero la ciudad no tenía templo. El Cordero que habita en medio de ella es Dios mismo y enjugará. Y entonces ahí como que ya se cierra toda la explicación y de ahí en adelante sí, bueno, y Dios mismo, conforme a la profecía que estaba en Isaías, enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Yeshua, como Dios. Entonces todo eso está contenido en toda la Escritura. Pero obviamente Dios tiene que guiarnos, iluminarnos y ver revisión de cada uno de los versículos para llegar a estas conclusiones. Ahora, vamos a ver entonces qué otras leyes tenía el templo, porque eso también apunta a cosas directas que el Mesías hacía. Entonces ya regresando a la propia parashá, que está en Éxodo 27, acompáñenme allí mismo al Éxodo 27:20, que es donde empieza la parashá. Y de ahí es donde sale la palabra tetzabé, es la palabra que está en este versículo. Y es la que se traduce por y mandarás. O sea, así empieza. Diles, ordénales, mándales. Entonces esa es la palabra de la parashá tetzabé. Entonces dice así, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, así como dice, esta es la ley de la casa, es similar. Hace poquito estábamos estudiando Michelle y yo para que uno le den la licencia y hay leyes para manejar. Y entonces en las leyes dice, los carros tienen que prender las luces a partir de las 6 de la tarde, ¿cierto? Eso es una ley y si no las prendes te sancionan y si no tienen para sancionarte, pues uno se puede accidentar, o sea, esa ley es preventiva para que uno no se haga daño. Entonces aquí Dios manda que haya luz dentro de su casa de la tarde hasta la mañana y era un estatuto perpetuo. Entonces, siguiendo en la lectura, en el verso 31 nos hablan del candelabro de oro, que se llama menorá, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver algo relacionado con el Mesías, que estaba de una vez siendo mostrado en esta disposición del templo, y por eso es que se puede entender lo que el judaísmo había comprendido, es que estudiando la disposición del templo, es como si pudiéramos ofrecer un sacrificio.
Y eso es real, pero si no lo llenan con la palabra de Yeshua, que es el sacrificio acepto, entonces quedan cortos. Pero mira lo que dice, harán además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará ese candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos al otro, y el piloto. Ok, ahí la pueden ver. Y dice el verso 37, vamos a avanzar un poquito en la lectura. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿A quién representa el candelabro de oro? A Yeshua, el Mesías. ¿Por qué el oro? Porque el oro es el material más fino y se purifica con fuego. Dice que es labrado a martillo y cincel, que no podía ser de fundición, porque quería mostrarnos Dios, ¿qué cosa? Que el Mesías iba a ser molido por nuestros pecados, que iba a ser traspasado y que su vida iba a ser castigada y molida por nuestros pecados, y que a pesar de eso Él daría luz para nosotros. Él mismo se identificó como la luz del mundo, y así le dicen a ese candelabro. La menorá le dicen el árbol de la vida también, imagínense. O sea, entre el judaísmo así lo conocen. Entonces el Mesías está simbolizado por ese candelabro de oro, que tiene 7 brazos. Acuérdense, los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, que están en Isaías, que también salen en Apocalipsis. Y lo más impresionante es que ese candelabro, acuérdense, tenía que estar enfrente de los panes de la proposición, que vamos a leer ahora. Dice en el verso 23. Ahora recuérdeme si esto es aquí mismo o es en el otro capítulo, en el capítulo siguiente. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Eso es allí mismo eso se me borró el capítulo. No sé si es el mismo Éxodo 27. Bueno, busquen Éxodo 28, por favor. Será el 29. Ya les digo. Éxodo 28, hermano Carlos. Pero sí, mandarás a los hijos de Israel. La mesa del pan de la proposición, ya les digo en qué versículo era. Que no sé si no la copié. Éxodo 25, 23 era un versículo atrás, que se me borró el... Si vayan al anterior para que veamos la mesa del pan de la proposición. Entonces es Éxodo 25 del 23 y después el versículo 30. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo, su anchura y su altura de codo y medio. Después dice el versículo 30 ahí mismo. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición. Y ustedes saben que ahí dice lehem hapanim en hebreo. Y eso significa los panes de la presencia o los panes del rostro. O sea, los panes que están enfrente de la cara de Dios, es lo que están tratando de decir. Y dice, esos panes los pondrás delante de mí continuamente. Está hablando Dios. Y dice, esos panes son los panes que van al frente de mi cara y van a estar delante de mí siempre. Porque ¿cuántos panes eran los que se ponían en la mesa de la proposición? 12 panes. ¿Y a quiénes representaban los 12 panes? Las 12 tribus de Israel. Israel es la misma iglesia y seremos añadidos según Apocalipsis. Dice que cada uno entrará por una de las 12 puertas, que las 12 puertas tienen los nombres de los 12 tribus de Israel y los cimientos son 12 y tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero que juzgarán a las tribus de Israel. Todo eso es evangelio. Ahí no les estoy diciendo de acá para que no digan, no, que eso es una interpretación. No, les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo aquí la escritura que Dios está diciéndose de sí mismo como si Él fuera el candelabro, porque ese candelabro está enfrente de los panes de la proposición. Entonces nos está diciendo, quiero que se imaginen o relacionen a los 12 panes con el pueblo de Israel y quiero que me imaginen a mí como ese candelabro o esa luz de la vida que los está cuidando por siempre. Y de ahí viene uno de los salmos donde dice, he aquí que no se duerme ni adormece el que vela por Israel, el que guarda Israel.
¿verdad? Entonces Dios se está identificando con la luz del mundo. Cuando Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, ellos entendían bastante bien lo que estaba diciendo el Mesías en ese momento. Ahora vamos a regresar ahora hacia Éxodo 28:2, donde están las vestiduras. Son parte de la ley de la casa. Entonces lo que nos está diciendo es que los que van a entrar a servir aquí, y ya muy bien lo dijo el hermano Carlos y lo dice el apóstol Pedro por encima de todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos su evangelio. Entonces, sacerdocio real, ¿qué significa? Sacerdocio, sacerdotes, y real de la realeza de reyes. Entonces pertenecemos al servicio a Dios y si lo vamos a hacer tenemos que hacerlo adecuadamente. Entonces esto es algo que Dios dice. Éxodo 28:2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Éxodo 28:2. Entonces tiene dos connotaciones, para honra y para hermosura, o sea, es una parte del servicio a Dios. Y ahora quiero que acompañen un momento en la lectura a 2 Corintios 5:3 para ver esa relación de esa vestidura que Dios nos da, o una investidura, se puede entender así también. 2 Corintios 5:3 hasta el 5, exacto. Y obviamente aquí lo está enfocando ya a la vestidura final, que es nuestro propio cuerpo resucitado. Y es un cuerpo glorioso, no es un cuerpo mortal. Del 3 al 5. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. O sea, ahora mismo tenemos la garantía de que vamos a ser revestidos, que es un término que está evocando la resurrección y también la presentación, esa final de que leíamos en la parashá, en la haftará, perdón, de que después vamos a ser aceptos. O sea, cuando terminemos ese periodo de preparación, que es como si estuviéramos ahora en ese periodo, nos está enseñando la palabra, nos está enseñando cómo es Dios, estamos viendo sus mandamientos, las leyes de la casa, estamos en el proceso de entrada a la casa física de Dios, vamos a decirlo así. Cuando baje la Jerusalén celestial y todos sus santos ángeles, y eso sea de una manera espectacular como lo describe la Escritura, vamos a ser revestidos para que podamos ser aceptados por Dios. Porque ¿qué pasaba en las Escrituras cuando, ejemplo, en Moisés, cuando Dios le dice, bueno, voy a entregarte mis mandamientos, las tablas, dile al pueblo que no transgreda los límites para que yo no haga estrago en ellos? No es solamente que no seamos aceptos porque no, sino que nos volábamos esos límites y perdíamos nuestra vida. Entonces ahora viene el revestimiento, la preparación para ser aceptos. El último paso es la resurrección. Y ya cuando estemos así, no habrá más barreras, ya no veremos, como dice el apóstol Pablo, como por reflejo, como por espejos de lejos, sino que conoceremos tal y como hemos sido conocidos, dice así. Y entonces ya vamos a poder entrar en presencia física de Dios. Ahora, regresemos a Éxodo 28:3. Éxodo 28:3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes no he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sean mi sacerdote. O sea, hay una preparación por personas a las que Dios llama. Entonces, ¿qué significa esto? Dios pone dentro de su iglesia, dentro de su congregación, personas que preparan a otras personas para el servicio a Dios. Y eso es una sabiduría genuina que proviene de Dios. Es estar al servicio del otro. No es, yo. No, Dios dice, espérese, el que quiera ser el primero, sea siervo de todos sus hermanos. Y así empiezan
todos. Ahorita estábamos hablando y yo también me acordaba de los inicios y creo que yo empecé fue o recogiendo sillas o ¿no? Ayuda a recoger las ofrendas y todo eso. Y ahí después Dios te va moviendo y sin uno buscarlo ni quererlo, terminé siendo una persona que enseña la palabra de Dios. Y así es con todo. Dios va llamando, va capacitando y la idea es que vaya creciendo la congregación. El crecimiento que tenga la congregación es el reflejo del crecimiento individual que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Y eso es, Dios pone el querer como el hacer, y entonces eso se ve reflejado también en la disposición individual que cada uno tenga. Y así se va desarrollando toda la comunidad y también el individuo, ¿verdad? Que es parte de la comunidad. Y acuérdense que las escrituras dicen, yo edificaré mi iglesia, o sea, eso no somos nosotros, ni ¿no? Que el pastor tal, o el maestro, o el anciano, el rabino, puede hacer lo que quiera, que si no, Dios no dispone, exacto. Eso es, Dios es el que la edifica y el que va haciendo que todo tenga su fruto a su tiempo y conforme a su voluntad. Ahora, pues sí, leamos Mateo 16, 18, que ahí dice que Dios es el que la edifica, ¿verdad? Y además de edificarla, nos está dando un sello de garantía que dice, nadie se puede meter con ustedes de las tinieblas. Mateo 16, 18. Avíseme cuando lo tengan. Gracias. Dice así, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Entonces ahí nos está diciendo, el edificar corresponde a Dios. Nosotros nos hacemos partícipes porque estamos en sociedad con Dios y vamos a participar de eso, pero yo no me puedo atribuir que la obra es mía, o usted no se puede atribuir, no, pero es que yo tal cosa, Dios. Y uno a su servicio para lo que Dios disponga. Ese es el sentir de los siervos de Dios. Ahora dice Éxodo 28, 12, regresando a la parashá, donde nos habla de cómo Dios dispone al sumo sacerdote de las piedras que cargaban acá en los hombros. Esta parte es bonita, ya la habíamos revisado antes, pero es que vale la pena releerla y volverla a revisar. Dice Éxodo 28, 12. Y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus dos hombros por memorial. ¿Qué está diciendo? Es como si el sumo sacerdote se encargara de cargar todo el peso de la congregación o de la iglesia sobre sí. Y el sumo sacerdote en realidad es el Mesías. Todos los anteriores eran mientras tanto, mientras yo llego. Llegó el Mesías y él es el que carga verdaderamente con el peso. ¿De quién? No solamente de la congregación, sino del peso del mundo entero, dice la Escritura. Y eso es lo que se vio prácticamente en el Getsemaní. Cuando empezó a sudar gotas de sangre, que eso también está relacionado con otra parte de la parashá, pero es que son muchos temas bonitos, la verdad. ¿Se acuerda que dice al principio, dile, ordénales al pueblo de Israel que agarren aceite de olivas puras, machacadas, no puede tener sedimentos, tiene que ser aceite finísimo, y luego ese aceite lo vas a utilizar para prender la menorá. De la misma manera fue el Mesías, que le decían también el Netzer, ¿se acuerdan? O le dicen Nazareno, pero eso también tenía una connotación de una rama de olivo. Entonces el Mesías termina siendo como esa rama de olivo que está prensada y que está, le ponen un peso grande que haga de cuenta que es como esto, de piedra, sobre una rueda de olivos prensados, y se la ponen ahí para que el peso de la gravedad vaya haciendo que se exprima totalmente ese olivo y vaya soltando el aceite. Entonces el peso del pecado del mundo estaba sobre los hombros del Mesías. Por eso es que el apóstol Pablo, perdón, no el apóstol, sino el
Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, este es el Cordero que nos quita a nosotros el pecado, pero él hace algo con ese pecado, él se lo pone encima y lo lleva a la destrucción, a que muera junto con él. Entonces, cuando él carga con los pecados de toda la humanidad, es cuando dice que se pone a orar y empieza a sudar gotas de sangre. Es como si fuera ese olivo que está siendo prensado por el peso del Getsemaní en el lugar que se llama Getsemaní. O sea, es que Dios es el único que puede hacer eso, que jugar con la realidad para llevar un mensaje a cabo, ya. Eso solo lo puede hacer Dios. Nosotros como seres humanos podemos sacar relaciones de cosas que ya pasaron, pero Dios era como si en tiempo real pone las cosas así. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Bueno, ¿a dónde nació? En la panadería. O sea, porque Betel, en realidad en hebreo es Beit Lehem, es casa del pan. Y la casa del pan, así se le dice a las panaderías hasta hoy en día en Israel ya. Entonces el pan que descendió del cielo, nació en Belén, que es la panadería o la casa del pan, y ese pan es el que nos da alimento y sustento para vida eterna. Dice, oye, sus padres comieron el maná del cielo, pero todos murieron. El que coma de este pan no morirá, sino que tendrá vida eterna. Entonces aquí está esa otra similitud del Mesías como un olivo siendo exprimido por los pecados y el peso de toda la congregación de los hijos de Israel para poder liberar ese aceite precioso y esa sangre que fue la que nos terminó redimiendo. Entonces, también podemos mencionar lo que ya mencionó el hermano Carlos, de la intencionalidad de Dios de que todo el pueblo fueran reyes y sacerdotes, pero como solo se apartó la tribu de Leví, el sacerdocio quedó solamente disminuido a una tribu, en vez de a las 12. Pero eso era temporal, porque la intención era general para todos. Y entonces, como dice el hermano Carlos, a partir de la muerte y resurrección del Mesías y el derramamiento del Ruach HaKodesh, ya podemos entender y creer lo que dice Primera de Pedro 2:9. Vamos a leerlo y ya lo revisamos. Primera de Pedro 2:9, avísenme cuando lo tengan. Qué rápido, hermano. Bueno, dice así Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué está diciendo? No solo la tribu de Leví, no solo que ya hoy en día algunos ni sabemos de qué tribu podamos ser, no importa. El apóstol Pedro nos está hablando a todos los creyentes, diciéndonos que sin importar de qué tribu seamos, si somos de Leví o no somos de Leví, somos real sacerdocio y nación santa destinados por Dios a anunciar el evangelio. Y eso era conforme a la intención original. ¿Dónde estaba la intención original? Vamos a recordarla otra vez, Éxodo 19:6. Esto fue antes de lo del becerro de oro. Y Dios dice, para que vean que Dios cumple su propósito. Así es. Y nos dice en Éxodo 19:6, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, la intención estaba ahí. ¿Se cumplió? Sí, aunque no inmediatamente, es lo que podemos decir. Ahora mismo está cumpliéndose desde hace más de 2000 años que el Mesías murió y resucitó. En el tiempo de antes, solamente se cumplió en una de las tribus, pero ahora mismo ya todas las tribus pueden tener entrada a esa realidad. Así es. Por el becerro de oro, para que vean lo que costó. Pero es que es una figura y representa a Dios. Porque eso fue lo que dijeron, estos son tus dioses, esta es fiesta para Jehová, para Yahvé, para Adonai, así lo dijeron. Y le ponemos el nombre a Dios y ponemos una vaca ahí. Y entonces, como es un cordero o la vaca la sana y tal, cualquiera puede sacar su racionalización de ahí, pero no. Por eso es que dice, esta es la ley de la casa, esto es lo que a Dios le gusta, no es lo que usted quiera. Y mire lo que costó, de las 12 tribus solo una. Y se murieron 3000 en esa vez por una plaga que Dios aplicó ahí como juicio.
Ahora, después, en la parashá se puede ver cómo se consagran a Aarón y a sus hijos. No lo vamos a leer porque es extenso, pero todo está basado en los sacrificios de un cordero inocente. O sea, sin el cordero de Dios, que en ese tiempo no había venido, pero iba a venir, todo eso no hubiese sido posible, porque ellos hubieran quedado invalidados por todos los pecados que siempre hemos traído, toda la humanidad. Pero como sí iba a venir y cumplió, que es parte de lo de la confianza en las promesas de Dios, entonces fue posible el perdón temporal que Dios establecía, porque acuérdense que la expiación duraba 1 año. Venía Yom Kippur, gloria a Dios, todos se preparaban, el sumo sacerdote tenía que hacer curso de que no tuviera un mal pensamiento, lo ponían a leer, que mejor dicho, que no viera nadie que se encierra a leer la Torá ahí, y el día que le tocaba oficiar entraba amarrado y todo el mundo estaba así como que, Dios mío, que no se las embarre, porque si no hay pecado este año, nuestros enemigos están allí esperando para entrar. Y entonces salía, el trapo salió blanco, hubo perdón, gloria a Dios, 1 año de tranquilidad, pero a donde fallara, venía el problema, y venía la espada, venía la persecución, venía el dolor. Entonces, era así, pero llegado el Mesías, hizo un sacrificio solamente que fue suficiente para acabar con la temporalidad que estaba dispuesta en ese momento de los sacrificios diarios. Por eso es que no hay sacrificios desde hace más de 2000 y pico de años. Eso no es casualidad. Yo debatiendo, hablando con un rabino no mesiánico, yo le decía, bueno, pero es que usted tiene 2 alternativas. O Dios perdió contra los demonios de los otros pueblos, y entonces, porque si usted me dice que desbarataron el templo y Dios no pudo reestructurarlo después, perdió Dios. Y esa alternativa no es viable según los que creemos en Dios. ¿Cuál es la otra? Que se cumplió lo que estaba descrito en Daniel. 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Llegará el Mesías y se le quitará su vida, mas no por sí, el pueblo que ha de venir. Y entonces después de esto se pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y hará paz, expiación total, y ya no hay más. O sea, de ahí en adelante, ¿cuál es la interpretación más viable en la cual se demuestra que Dios cumplió con su palabra? Esa. El Mesías era el príncipe que había de venir, se le quitó su vida por expiación por el pecado, y como fue solemne, preciosa, eterna, y lo dice el libro de Hebreos para nosotros, ya no hay más. Tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestros pecados, que experimentó el dolor de estos en su propio cuerpo sin haber pecado él. Y ya tenemos un lugar y un camino libre y vivo para acceder a él. Entonces, conforme a lo aprendido en esta parashá, se puede decir que la disposición para estudiar su palabra es válida hoy día. O sea, podemos entender, explicar y tratar de aplicar lo que se pueda a nuestras vidas hoy día, entendiendo que Él fue el sacrificio perfecto e irrepetible. Ya no se puede levantar otro templo, por lo menos de nuestro lado, y no se puede esperar que se reactiven los sacrificios, porque Él es el sacrificio máximo. No hay necesidad de más, exacto. Y lo vamos a leer ya en Hebreos 9, para terminar. Hebreos 9:1. Va a ser un poquito extenso, pero prepárense para ver todo lo que revisamos en un solo capítulo, donde nos declara realmente este era el sacrificio único, necesario y justo. De ahí en adelante Dios dijo, ya no necesitamos más, este está vigente. O sea, no es que ahora pecamos y no, ya los pecados de ahora no cuentan. Si cuentan, nosotros nos seguimos arrepintiendo, pero ya no ofrecemos un sacrificio nuevo, porque el otro era tan perfecto que sigue activo hasta el día de hoy, que es el Mesías Yeshua. Por eso es que todos decían, este es el Cordero de Dios, el que verdaderamente quita los pecados de la humanidad. Entonces dice Hebreos 9:1. Ahora bien, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Mire que el apóstol, posiblemente es Pablo, no se sabe,
Pero esta persona que escribió el libro de Hebreos está explicándonos las disposiciones del templo, así como decían los sabios judíos que, hombre, el que estudia esto va a alcanzar la expiación. Y él lo enfoca de la manera correcta dentro del concepto del judaísmo. Mire cómo lo dice. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. A mí no se me haría raro que esto él lo estuviera escribiendo cercano o para una parashá como el día de hoy. ¿Sí me entiende? O sea, haga de cuenta que viene Tetzabé y claro, él agarra ese tema inspirado por Dios y empieza a conectarlo con el Mesías y se explica. Entonces, vamos a ver cómo queda. Entonces dice, en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Es como ahora que estamos en la parashá y decimos, hombre, no podemos abarcarlo todo. Vamos a mencionar las cosas y vamos a enfocarnos en el tema ahora. Entonces dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Se está diciendo que el mismo sumo sacerdote era también beneficiario del sacrificio de este cordero que no tenía culpa de los pecados humanos. Entonces dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Este es clave. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Los estudiosos saben que este libro fue escrito antes de la destrucción del templo. Entonces, ¿qué significa esto? Este autor, que posiblemente el apóstol Pablo estaba diciendo, ahora vemos el templo aquí oficiando, pero ya el Mesías murió y resucitó. ¿Qué significa? Que esos sacrificios que están ocurriendo en este momento, eso es lo que está diciendo, no te pueden quitar el pecado, porque llegó uno superior. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, o sea, la inmersión, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, esta reforma que ustedes ven acá no es como la entienden muchos de decir, Dios dio una ley imperfecta y la va a arreglar. O sea, si regresamos en el tiempo a la intención de Dios apenas se va a efectuar en el momento de la reforma. Lo que está diciendo es, por culpa de nuestros pecados, por culpa de la idolatría del becerro de oro, la voluntad de Dios estuvo contenida en esta temporalidad, en este templo, en estos sacrificios, y en que los sacerdotes solamente podían ser de Leví. Pero Dios estaba contando que su voluntad se iba a cumplir en el Mesías. Ahora es que vamos a ver cómo es que Dios lo diseñó. Lo que Dios nos dio antes es una temporalidad para beneficiarnos mientras Él llegaba, porque si no, no hubiese perdón para los de antes, que es lo que a veces la gente piensa. Los dispensacionales dicen, no, de aquí para adelante se salvaban era por obediencia, pero imagínate, nadie se ha podido salvar por obediencia a los mandamientos en ningún tiempo de la humanidad. Estarían condenados sinceramente porque había pecado por todos lados. Y si vemos el profeta, para los que se han leído todo el libro de Ezequiel, lo que le estaba mostrando Dios es, mira lo que han hecho con este templo, que tenía que ser así asado, y lo llenaron de ídolos, pusieron unas paredes falsas para meter unos cuartos donde había idolatría en el mismo templo, imagínense. O
¿Cómo me va a decir usted a mí que antes iba a ser salvo por obras? No. Siempre ha sido por gracia. Lo que pasa es que la gracia se ha manifestado en totalidad, vamos a decirlo, después del Mesías. Antes la gracia estaba ahí contenida siempre, pero estaba como, no era tan visible, vamos a decirlo así. Entonces dice, estábamos en... Ahora se me perdió. Dado en el 8, ¿verdad? En el 10, gracias, hermano. 11, sí. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación que nos está diciendo. Hay un tabernáculo desde siempre allá arriba, ya. Y entonces es el Mesías mismo. Y este Mesías se está manifestando aquí ahora para mostrarnos cómo era en realidad que él quería que todo esto funcionara. O sea, es como que dice, ahora sí van a ver lo que yo les tenía preparados. Es más o menos esto. Entonces dice el verso 12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Cuando se introduce la palabra eterna, ya usted sabe que Dios está involucrado, que es el eterno. Y eso lo que significa es que si Él nos da eterna redención, literalmente significa que nos dio eternidad a nosotros, para no echar rever, para poder estar en presencia de Él. Dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, algo que no podía hacer el sacrificio temporal. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahora, la palabra nuevo pacto, si la sacamos de donde está siendo sacada ahora, porque acuérdense que este es un escritor judío hebreo, ¿dónde dice Brit Hadashah? Ezequiel 37:37. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si buscamos Brit Hadashah, se puede interpretar como nuevo, pero también se puede entender como renovado. ¿Por qué? Porque la intención siempre fue la misma. ¿Cuál era el pacto de Dios con el pueblo? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso es, esa es la alianza, ese es el pacto, la unión. Ahora, esa unión, ¿cómo se sostenía? Temporalmente por los sacrificios estos y eternamente por el sacrificio único y perfecto del Mesías. Pero cuando se imaginan las leyes, que es lo que a veces les gusta interpretar a otros para decir, no, Viejo Testamento y Nuevo Testamento y ya no hacemos nada con esto, lo de la dispensación, entonces ahí es donde viene la confusión. Porque por eso es que sí se puede interpretar el pacto renovado, porque es que las leyes son las mismas. Lo que cambia es dónde las escriben. ¿Dónde las escribieron al principio? En las tablas de piedra. ¿Dónde las escribió después Dios cuando nos vamos a Jeremías 31:31? Escribiré en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Pondré mi espíritu en ellos y entonces ahora sí me van a obedecer con ganas. Así es la misma, exacto. No es que no, ya eso no sirve y esto sí y vamos, no. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Limpia nuestras conciencias de obras muertas, o sea, de obedecer por ganarse el cielo, para que sirvan al Dios vivo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, ahora, testamento está refiriéndose a promesas y las promesas están contenidas dentro de la ley. No está hablando de testamento como nos enseñaron a nosotros Antiguo y Nuevo Testamento. Porque cuando nos vamos a lo real y se habla del pacto, el pacto es una de las muchas cosas que están contenidas dentro de la Torá o de la ley. ¿Sí se entiende eso? La ley o Torá, ¿qué tiene? Tiene consejos,
tiene mandamientos, tiene estatutos, tiene leyes, tiene juicios, tiene poesías, tiene una cantidad de cosas y tiene instrucciones especiales para el templo, instrucciones especiales para cómo tratar a los leprosos, instrucciones especiales para una cantidad de cosas e inclusive tiene un apéndice de alabanzas o de coros para Dios. O sea, hay una cantidad de cosas en la Torá. Y lo que está diciendo aquí es que hay un pacto temporal y cuando cuando se repite pacto, tienen que pensar en sacerdocio, templo y sacrificio. Exacto. Eso es lo que ha sido mejorado, ni siquiera fue desechado. Porque hoy en día tenemos templo, ya dijimos que sí, porque el Mesías es el templo. Tenemos sacerdocio y sumo sacerdote, sí, porque somos sacerdotes y reyes para Dios nuestro Padre y tenemos un sumo sacerdote que es el Mesías Yeshua. Tenemos sacrificio, el vigente del Mesías, entonces todo lo demás se sigue igual. Donde dice, en Pascua tienen que presentar un cordero sin manchas de sacrificio, ¿podemos celebrar Pascua o no se puede celebrar Pascua? Sí se puede. Y debemos, exacto. ¿Y cómo lo hacemos? Si no se puede sacrificar, no, es que ya el sacrificio está vigente. ¿Qué significa? Que de la parte del mandamiento, esa parte ya está cubierta por Yeshua. Lo demás lo hacemos, nos reunimos, cenamos, nos gozamos en Él, le enseñamos a nuestros hijos. Así, de fácil y de sencillo. Entonces dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Mesías mismo nos ha santificado para que le sirvamos. El Mesías mismo ha puesto esa ley en nuestras mentes y corazones para que no nos olvidemos de ella y la cumplamos con gozo y alegría. Y es el Mesías mismo quien nos invita a seguirle y a instruir a otras personas para que también se dispongan para el servicio a Dios. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Padre por ese privilegio y vamos a continuar ahora con las bendiciones finales de este día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este día de Shabbat. Te agradecemos, bendito Rey, por el privilegio de estar aquí delante de tu presencia, sirviéndote, gozándonos contigo, reconociendo tu palabra, Señor, y viendo cómo ella nos va transformando de día en día. Te pedimos, Padre eterno, que muestres tu misericordia sobre tu pueblo, sobre la casa de Israel, sobre tu congregación, y que nos permita, Señor, desarrollar los dones que tú nos has dado para ponerlos en tu servicio, para que todas las personas vean cuán cerca estás tú de tu pueblo, Señor, de nosotros, y que también lleguen a tus pies y reciban la bondad, la bendición, la gracia y la salvación por encima de todas las cosas que solamente tú puedes dar, Padre eterno. Te pedimos en Yeshua, nuestro Mesías, que bendigas a nuestros hijos e hijas, que también los selles, Señor, y no les dejes apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino que sean también fervorosos seguidores tuyos, Señor, y que te sirvan por siempre igualmente hasta que tú regreses y nos introduzcas, Señor, en el reino físico de tu presencia, Señor, en la Jerusalén celestial y en todas las cosas que están también guardadas en tus promesas, las cuales sabemos que vas a cumplir a su tiempo, Señor. Bendice a todos los que escuchen este mensaje y permite, Padre eterno, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, nos siga dirigiendo y cuidando. En el Mesías Yeshua. Amén. Amén.